Bueno, bien, gracias Pablo. Hacemos la bienvenida oficial a todas, a todos, dando gracias al Señor por esta oportunidad de encontrarnos como hermanos y como hermanas. Y para iniciar esta actividad lo vamos a hacer de la manera que sabemos y que creemos fuertemente que es de la mejor forma, que es invocando al Señor, pudiendo reflexionar sobre su palabra, teniendo un tiempo devocional y ese privilegio de servir haciendo el devocional está a cargo de la pastora Marta Landaverde de la Iglesia Metodista del, del Salvador, a quien le agradecemos su disposición por acompañarnos en este momento. Así que, querida pastora, acá estamos. Muchas gracias. Buenos días a todos y un gusto saludarles, hermanos. Espero que me escuchen bien. La verdad hay un poquito de interferencia aquí donde estoy, pero me da mucha alegría poder compartir este tiempo y gracias por sus afirmaciones. Hoy, sábado 1 de noviembre de 2025. Es importante las fechas, es importante los años porque los tiempos son difíciles, las crisis que estamos viviendo. Por eso el texto que quiero compartir con todos ustedes es uno de mis favoritos. Está en Segunda de Corintios 4, perdón, versículos del 7 al 10. Se lo voy a leer. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el tema que quiero reflexionar es la esperanza en la ternura. Pues no negamos que vivimos tiempos difíciles, con crisis alimentarias, de violencia, económicas, ambientales, de migración, entre otras tantas que si nos tomaríamos demasiado tiempo para poder mencionar. Pero al compartir mi pasaje favorito, para los momentos de prueba, mi intención es animarnos a hacer señales del reino en medio de todas las coyunturas que enfrentamos. Existen momentos en los que creemos que todo está perdido y que no hay nada más que hacer. Y Pablo en este pasaje nos anima a no derrotarnos. Nos recuerda que el mundo siempre tiene la penúltima palabra, como decía Joseph Jiménez. El mundo siempre tiene la penúltima palabra porque no podemos tener control de todo y porque la última palabra siempre la tendrá el Señor. Esa la tiene el Señor, pues Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Y esta última palabra es una palabra de gozo y de reivindicación. Es una palabra de justicia y de amor. Muchos vivimos expectantes de la última palabra que será para tiempos finales, allá cuando hayan cielos nuevos y tierras nuevas que les sean heredados a aquellos que fueron fieles. Pero, ¿y qué pasa con el día de hoy? ¿Qué tal con hoy? ¿Será que no podemos hacer nada para cambiar este ambiente que vivimos, ambientes de crisis? ¿Será que solo en el futuro es que hay algo tan bueno para el ser humano? ¿O será, hermanos, que el hoy es determinante para la vida de nuestros pueblos latinoamericanos? Y claro que es así. Nuestros pueblos enfrentan muchas dificultades y anhelan la manifestación de los hijos de la luz. Anhelan la manifestación, y no solo las personas, también la creación, todo lo existente anhela la manifestación de los hijos de la luz. Por lo tanto, yo quiero hablar hoy acerca del cuidado y la ternura, que a pesar de que son temas o tópicos bien sensibles, emocionales, para algunos blandos y muy débiles,
y que lo relacionan a la maternidad porque la ternura es algo que tiene que ver con los niños, es algo que tiene que ver con los vulnerables. Nosotros podemos entenderlo, hermanos, como algo diferente. Nosotros podemos traer a reflexión los pensamientos de Kusianovich, que nos dice de que la teología desarrollada a partir de la ternura es una teología de lucha por la dignidad, de lucha por la libertad y de la lucha por el bienestar. Es traer a cuenta la necesidad de reflexionar y accionar, no solo basados en emociones, en el yo, sino también en la realidad de nuestros cuerpos, porque no realizamos teología o realizamos todos los quehaceres de la vida fuera de estos cuerpos, sino que entender, hermanos, de que necesitamos ser conscientes de que no soy solo yo salvándome a mí mismo, sino que también salvo a los que están a mi alrededor, de que también soy agente de cambio por aquellos que están cerca de mí. Y esa realidad del cuerpo de otros, de niños, de niñas, de jóvenes, de señoritas, de hombres, de mujeres, de ancianos y ancianas, esa realidad nos interpela hoy. Esa realidad que también no solamente son seres humanos, también son empleados, trabajadores agrícolas, entre otras cosas que son. Pero un pensamiento que quería traer para nuestra valoración esta mañana es sobre la ternura desde la visión de Harold Segura, que dice que es un camino pastoral y profético que busca sanar heridas de violencia, que a su vez denuncia las estructuras injustas y opresoras que perpetúan la violencia interpersonal y sistémica. Un camino pastoral, un camino profético. O sea que no son términos que nos hablan de debilidad, sino que nos interpelan a tratar de cambiar la realidad, donde nuestro objetivo sea el reino de Dios para todos y todas. En este sentido, me parece pertinente hoy que tenemos este conversatorio, recordarnos que nuestro ministerio es un ministerio de esperanza, con marcas de ternura y cuidado para aquellos que viven en tiempo de desesperanza. Trabajamos en comunidades y grupos muy diversos, como diversos son los colores de nuestra Latinoamérica. Algunos nos juzgarán por ser blancos, por ser iglesias muertas sin el Espíritu Santo y por muchas cosas más. Pero no desistamos en servir al Señor como Él quiere, con ternura y cuidado, pues esto es la verdadera religión pura y sin mácula que nos decía el apóstol Santiago. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. En resumen, debemos actuar en pro de mejorar la vida de aquellos que viven en medio de la desolación de este mundo, proveyéndoles el amor y los cuidados que necesitan. No es necesario un gran proyecto, mucho dinero. Son necesarias actitudes cotidianas para que el mundo conozca del reino de Dios y de este ministerio, y que este ministerio, hermanos, pues está encomendado a cada uno de nosotros como hijas y como hijos de Dios. Así que yo espero que esta breve reflexión, hermanos, nos sirva a nosotros para comprender y para tener una visión diferente ahora que hablamos de los migrantes. Y termino con esto, un poema de Gabriela Mistral llamado Me Siento. Es la parte final del poema, que dice así: Dios Padre, sus miles de mundo, meses sin ruido, sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Que nuestro Padre, nuestro buen Padre, nos dé un corazón de carne, sensible, que nos ayude a actuar con ternura y cuidado por todos los pequeños de nuestro Señor, encomendados en nuestras manos. Oremos. Amado Padre y Madre, que nos amas con ternura inimaginable y que nos brindas los cuidados que ni siquiera podemos comprender. Danos la capacidad de amar a nuestros hermanos y hermanas, de tal manera que transmitamos esperanza de vida a nuestras comunidades necesitadas de tu presencia, de tu poder. En Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Gracias, pastora. Y continuamos, Paulo, entonces con la presentación de quienes nos acompañan en esta jornada para esta conferencia. Nadie es extranjero en la casa de Dios. Aportes para una pastoral de movilidad humana. Y en esta ocasión la convocatoria de Redime es hacia el licenciado Fabián Rey. Él es profesor en el área de pastoral, es psicólogo, decano de la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano en Rosario, Argentina. Y la reacción a su conferencia está a cargo de el reverendo Christian Slick, que es experto en migración, abogado y misionero que trabaja con la Junta General de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida. Fabián, te damos la bienvenida, te agradecemos por este tiempo y te escuchamos. Gracias, Gaby. Buenas tardes, buenos días, cada uno, a cada una. Solamente como para hacer una previa a la introducción, un prólogo a la introducción. Yo no soy un experto ni un especialista en el tema de migración, vale esa aclaración. Sí soy una persona curiosa y entremetida, o entremetido, ¿sí? Me meto en asuntos ajenos. Y bueno, de alguna manera, el tema de migración es meterse con asuntos ajenos, ¿sí? Pero sí soy una persona inquieta a las necesidades del prójimo. Y desde allí, quizás venimos trabajando, diseñando algunas políticas y acciones desde la facultad, y desde allí tengo el ánimo y el deseo y la fuerza para compartir lo que sería algunas pistas de una pastoral de movilidad humana, como bien hemos escuchado en el título. Permítanme sí hacer lectura al escrito entonces. En el corazón del siglo XXI, la movilidad humana se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la crisis global contemporánea. Millones de personas se ven forzadas a dejar sus hogares por razones diferentes, económicas, ecológicas, de violencias u otras, convirtiendo el desplazamiento en una marca existencial de nuestro tiempo. Como lo afirma en el libro, que tiene varios artículos, repensando el vínculo entre migración y crisis, la migración ya no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como una expresión de una crisis civilizatoria que nos pone en juego la dignidad humana y la sostenibilidad de la vida. Esta realidad interpela profundamente a la fe y a la pastoral. En América Latina y el Caribe, los flujos migratorios expresan las heridas de nuestros pueblos, pero también revelan nuevas formas de comunidad, de solidaridad y de fe popular. Ante esta situación, la Iglesia está llamada a responder no solo con la asistencia, sino con una presencia profética que encarne la hospitalidad como modo de ser y como modo de hacer misión. En el documento Religiones y Espacios Públicos en América Latina, subraya que las comunidades religiosas justamente desempeñan un papel insustituible en la reconstrucción del tejido social, especialmente en contextos de crisis. En medio de la fragmentación, la desconfianza, la fe ofrece una esperanza encarnada que se manifiesta en prácticas concretas de acogida y cuidado. Es allí donde las instituciones se retraen, la Iglesia tiende mesas, abre puertas, acompaña caminos. Desde esa perspectiva, la pastoral de movilidad humana
emerge como un espacio de discernimiento teológico y acción transformadora. No se trata de una pastoral sectorial, sino de una respuesta eclesial a la crisis civilizatoria actual, donde, insisto, la hospitalidad se convierte en resistencia, en misión y también en anuncio de buenas nuevas. Pretendo en esta pequeña exposición, el objetivo de esta reflexión es situar la pastoral de movilidad humana como lugar teológico donde se revela al Dios que camina con los pueblos, al Dios que camina con los pueblos, de una espiritualidad bíblica, pero también comunitaria. La hospitalidad se propone como un horizonte pastoral para una iglesia en movimiento, samaritana y caminante, llamada a construir una casa común donde nadie se sienta extranjero. Primer punto que quisiera desarrollar es este Dios que camina con los pueblos. La historia de la salvación es una historia en movimiento. Desde el llamado a Abraham a salir de su tierra, el Dios de la Biblia se revela como compañero de camino. El éxodo, el desierto y el exilio no son solo eventos históricos narrados en los textos bíblicos, sino también pedagogías de la fe, itinerarios donde el pueblo descubre que Dios no habita la estabilidad, sino al camino compartido. El Señor ama al extranjero dándole paz y vestido, y ese amor nos hace una demanda ética: amarás al extranjero porque extranjero fuiste en Egipto, según nos describe Deuteronomio 10, 18 y 19. En esta dinámica, el Dios bíblico se revela no como un guardián de fronteras, como un puesto de aduana, sino como quien atraviesa distintos límites del egoísmo humano para encontrarse con su pueblo. Lucy, este autor, interpreta este itinerario como una pedagogía divina de la movilidad, en la que la fe se aprende caminando y compartiendo con los demás. Una fe que se aprende caminando y en comunión con otros y otras. Jesús, el Jesús de Nazaret, encarna plenamente esta movilidad divina. Nace fuera de su tierra, huye a Egipto, camina por Galilea y Samaria y muere fuera de las murallas. Como afirma Chávez Díaz, el Dios migrante se hace compañero de camino de toda persona desplazada. En él, Dios se revela como huésped y anfitrión a la vez, ofreciendo hospitalidad incluso a quienes lo rechazan. Sus brazos de amor están plenamente abiertos. El pueblo cristiano, por lo tanto, es un pueblo itinerante y también hospitalario. La iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a prolongar esa movilidad, siendo signo de comunión en medio de los desplazamientos humanos. Dios camina con los pueblos. La iglesia camina con Dios cuando acompaña a los que emigran. Segundo punto, la movilidad humana en clave pastoral. La movilidad humana no es solo un hecho social, es también un lugar teológico. En ella se cruzan vulnerabilidad, resistencia y esperanza. Wallace de Goiz propone sacar la teología del balcón y llevarla a las calles, algo que se dice de distintas maneras y hemos escuchado por distintos autores, comprendiendo las rutas migratorias como espacio de formación espiritual. Interesante, ¿no? Quizás como los caminos de Maús. En otras palabras, la pastoral no se limita a asistir, sino que aprende y se deja evangelizar por quienes migran. Conversaciones que dan lugar a la vida transformadora. Repensando el vínculo entre migración y crisis, este libro que tiene varios artículos que le mencionaba anteriormente, afirma que la movilidad revela tanto la fractura del modelo de desarrollo como la capacidad de los pueblos para reinventarse. Y esto es muy valioso, la capacidad de los pueblos para reinventarse.
En los corredores migratorios, en las fronteras y en los refugios emergen formas inéditas de comunidad y de solidaridad. Las personas en tránsito rehacen la convivencia y sostienen una fe que resiste en medio del movimiento. Hay un grupo católico de las Hermanas Misioneras Calabrinianas, que su misión es acompañar y servir a los migrantes y refugiados, ofreciendo apoyo en áreas como catequesis, asistencias sanitaria, educación y albergues y centros para personas en tránsito. Ellas plantean en su visión compartir la vida con los migrantes no es un principio, es nuestra forma de existir. No es meramente un valor, sino es la manera de ser. La pastoral de movilidad humana es, por tanto, un camino de comunión donde la iglesia se reconoce también migrante, como esa iglesia peregrina. La movilidad social y geográfica es una búsqueda de reconocimiento identitario y de esperanza que teje horizontes de vida sustentable. Acompañar a las personas migrantes implica reconocer sus necesidades, su capacidad transformadora y su fuerza para rehacer la historia, así como acoger su interpelación a descubrir nuevas formas de ser iglesia. Allí donde hay desplazamiento, el Espíritu sopla con vientos nuevos. Los migrantes nos ayudan a ser iglesia, nos ayudan a pensar la iglesia y a accionar la iglesia de otras maneras, según los tiempos nuevos del Espíritu. Punto 3. La hospitalidad, entonces, como signo de reino y paradigma eclesial. La hospitalidad diría que es el corazón teológico de esta reflexión. Luisi y Casma la definen como una categoría teológica que revela el modo de ser de Dios y de la Iglesia. No se trata de un gesto opcional, sino del rostro mismo del Evangelio. En la Biblia, acoger al forastero es acoger a Dios mismo. Fui forastero y me recibieron. Mateo 25, 35. O Hebreos 13:2 lo afirma de esta manera. No olviden practicar la hospitalidad, pues gracias a ellos, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Baggio afirma que la hospitalidad no es una teoría ni se puede definir en pocas palabras. La otra cara de la hospitalidad es la vida y la complicidad con hermanos y hermanas en comunidades cristianas. Su planteo invita a entender la hospitalidad no como un concepto abstracto, sino como una praxis transformadora, un modo de vivir la fe que genera encuentro y comunión, donde donde quien acoge también es profundamente transformado por la relación con los demás. Esto es muy importante, ¿sí? La iglesia no se acerca siendo el rostro visible de Dios nada más para el prójimo, para el migrante. El migrante es el rostro visible de Dios para la iglesia. Y en esa comunión hay un nuevo crecimiento, un nuevo desarrollo de la fe, un reinventar la fe en forma de encuentro y comunión. Golf recuerda que la hospitalidad no es solo recibir, sino dejarse afectar por el otro. La comunidad cristiana se convierte en espacio de conversión mutua. En diálogo con religiones y espacios públicos en América Latina, esta hospitalidad quiere una dimensión pública, no es solamente un acto privado, es un acto de fe política, un modo de construir ciudadanía solidaria. La iglesia que se humanizan los espacios edilicios, y estas iglesias que humanizan estos espacios edilicios lo hacen abriendo puertas, visibilizando rostros y acompañando historias, gestos concretos que dan vida a la estructura de cemento. Boff, que ha trabajado sobre esta temática, Leonardo Boff, expresa que la hospitalidad presupone reciprocidad. Es un deber que todos, todas deben
practicar y un derecho que todos, todas, ¿sí?, deben disfrutar. Acoger no es una acción paternalista, es una acción de justicia y de comunión. La autora Stoppels, en su artículo La Iglesia como comunidad hospitalaria, ofrece un aporte decisivo. La hospitalidad no es una estrategia pastoral, sino una forma de ser iglesia. La comunidad cristiana vive de la hospitalidad de Dios y por ello es llamada a reproducirla. La iglesia no solo acoge, sino que aprende a ser huésped, hospedada por la gracia que la precede. Esta visión redefine la eclesiología, le da un nuevo sentido, una nueva dimensión a la eclesiología latinoamericana y caribeña. La iglesia no es una institución que ofrece refugio desde una superioridad moral y ética, sino una posada samaritana, confiada al cuidado del herido del camino. Ser comunidad hospitalaria significa saberse al mismo tiempo anfitriona y peregrina. Anfitriona del que llega y huésped del Dios que viene en el rostro del otro, de la otra. Algunos desafíos y clamores que presenta la pastoral de la movilidad humana enfrenta hoy desafíos complejos. Las causas del desplazamiento están ligadas a un sistema global injusto, al deterioro ambiental y a las violencias estructurales en todas las dimensiones. En este contexto, la hospitalidad cristiana se vuelve profética contra la indiferencia y el miedo. Una iglesia en movimiento que escucha el clamor de los pueblos y tienda puentes donde otros levantan muros, podremos decir también que debemos estar advertidos que la hospitalidad también tiene límites reales. No puedo hacerlo todo, pero puedo discernir y abrir espacio para lo posible. Su fuerza no está en la cantidad de ayuda, sino en la calidad tierna del encuentro. En esto me sumo a lo que la pastora Marta nos hacía reflexionar en el devocional, de la ternura. Sino la iglesia hospitalaria es aquella que tiene calidad tierna de la comunión y del encuentro. La pastoral de la movilidad humana, por tanto, debe articular el cuidado personal con la incidencia pública, promoviendo una fe capaz de transformar estructuras injustas. Asimismo, ha de asumirse la dimensión ecológica, y ya hemos escuchado los testimonios de nuestros hermanos allí desde el Caribe y lo que está sucediendo, una de las tantas muestras de la dimensión de la destrucción ecológica, la dimensión ecológica como parte esencial de la espiritualidad, reconociendo que el cuidado de la creación y la atención al migrante brotan de una misma fuente de compasión y responsabilidad evangélica cristiana. Por último, algunos caminos de esperanza y misión pastoral. A pesar del dolor, la movilidad humana es un lugar de revelación, donde Dios se muestra. La movilidad transforma la fe y la identidad de quienes migran y de quienes acogen. Esa mutua transformación da origen a una espiritualidad peregrina, a una fe que se hace más auténtica cuando camina. Es una metanoia permanente en movimiento y en comunión. La pastoral está llamada a fomentar comunidades abiertas e inclusivas, donde la comunión se expanda más allá de toda frontera, cultura, razas. Al mismo tiempo, la formación teológica necesaria, al mismo tiempo, la formación teológica debe preparar personas capaces de comprender y acompañar la diversidad cultural, discerniendo con sensibilidad los desafíos y oportunidades que surgen en cada contexto pastoral. La Iglesia, en este marco, es samaritana
y en movimiento. Samaritana porque se detiene junto al herido del camino, en movimiento porque sale de sí para acompañar los procesos del pueblo de Dios en peregrinación, donde el mundo levanta muros, fronteras. La iglesia tiende mesas de gracia y misericordia, convirtiendo la hospitalidad en un método misionero. A modo de conclusión, la hospitalidad es el horizonte teológico de una iglesia que se descubre en camino. En ella converge fe, misión y justicia. El texto de Isaías 54:2 dice: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. La llamada del profeta resuena hoy como un mandato pastoral, no meramente como una acumulación de gente, que es como se ha usado muchas veces estos textos en otras lecturas, sino más bien como un abrazo amoroso que ofrece cobertura y a su vez abre a lo nuevo de Dios en el rostro extraño. En América Latina y Caribe, la pastoral de movilidad humana encarna ese llamado cuando acompaña, escucha, defiende con ternura y justicia. No se trata de conservar espacios, sino de abrirlos. No es cuestión de proteger la identidad, sino de compartir las vivencias que afirman nuestro sentido de humanidad. La hospitalidad no solo responde al sufrimiento, sino anuncia un reino donde todos y todas tienen casa, la casa de Dios. Y quizás permítame como un segundo final, y ya con esto termino, una breve narración producto de una experiencia en casa, y que conversando justamente con Gaby, con Gabriela, me decía: podés utilizar eso como un final de metáfora, o un principio. Y permítame narrarles estos bellos migrantes de mi jardín. Entre el cemento y la estructura imponentes que marcan nuestras ciudades, donde la humanidad parece contemplar su propia urbanización, un pequeño árbol de mi jardín se transformó en refugio. Allí llegaron unos bellos migrantes, aves pequeñas, frágiles y valientes. Una pareja de zorzal que, buscando cobijo entre los muros y el ruido, encontraron un rincón donde la vida podía volver a comenzar. Todo sucedió de manera imprevista. Una mañana los vimos instalarse, tanteando las ramas con quien mide la esperanza antes de confiar. Empezaron a tejer su nido con paciencia y cuidado, buscando protección frente a los peligros que lo acechaban: otros animales, el viento, la indiferencia del entorno. Y sin darnos cuenta, nosotros también comenzamos a tejer algo nuevo, una relación de armonía y cuidado, una pequeña historia compartida entre su nido y la casa. Como familia fuimos aprendiendo de su presencia. Los observábamos, le hablaba y hasta intentaba imitarlo silbando, sin lograr nunca, te aseguro, su canto, pero creo que sí su atención. A veces bastaba un sonido o un gesto para que me acercara sin miedo. Había en ese pequeño encuentro cotidiano una lección de ternura. El jardín se había convertido en un lugar seguro, en un espacio de paz y de quietud donde la vida podía permanecer. Con el tiempo llegaron los huevos, los pichones, y el árbol se llenó de movimiento. Los vimos crecer, afirmarse, desplegar sus alas. Y un día, como toda vida llamada a continuar su camino, emprendieron el vuelo. Fue un momento de belleza y de despedida. Una escena que hablaba sin palabras de la libertad, del refugio y de la confianza. En esas aves migrantes reconocí tantas historias humanas que buscan un lugar donde habitar, descansar, recomenzar. Historias de desplazamiento y migración en busca de nuevas esperanzas, de familias que, como aquellas aves, buscan un árbol donde la vida sea posible.
En su vuelo vi reflejada la necesidad de construir espacios de hospitalidad, donde cada persona migrante o refugiada encuentre en nosotros una tierna de acogida, una mirada que proteja, un gesto que abrace. Esa pequeña experiencia doméstica me transformó y se transformó también en parábola para mi vida. En ella descubrí que la hospitalidad no es una idea, sino una práctica de cuidado. No es solo abrir la puerta, sino dejar que el otro transforme nuestra casa y nuestro corazón. Aprendí que acompañar también implica volar, confiar en los procesos, celebrar la libertad del otro, de la otra. Hoy está aquí el árbol, lo miro vacío, ya no siento la ausencia, sino la plenitud, porque allí donde hubo refugio quedó la memoria de una comunión posible. Y en ese símbolo cotidiano, sencillo y profundo, resuena la invitación a vivir como una comunidad abierta, a refugiarnos unos a otros, a sostenernos con amabilidad, a construir juntos un lugar donde nadie se sienta extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Ahí escuchamos virtualmente los aplausos, los vemos. Queremos agradecerte este tiempo y entonces ahora le vamos a pedir a Christian Slick que pueda hacer su comentario sobre esta conferencia. Cristian, sos bienvenido. Siempre sos bienvenido. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Les pido disculpas porque estoy un poco agripado. Entonces puede que tosa en medio de, pero tengo aquí mi té caliente para evitarlo. Eh, y también agradezco la generosidad de Fabián, porque Fabián me compartió el texto hoy en la mañana muy temprano, temprano de él, mucho más temprano para mí en México, porque tenemos 3 horas de diferencia, así que me despertó con el texto, pero eso me permitió replantear lo que yo había preparado precisamente como aporte a esta discusión, así que agradezco la generosidad de Fabián. Y prometo hablar poco, lo cual es muy difícil en mí para los que ya conocen. Pero siguiendo precisamente lo que plantea Fabián, estaba pensando en algo que desde UNCOR planteamos constantemente, eh, y lo quisiera vincular en este sentido y hablar un poco del sacramento del servicio como una teología y praxis de la hospitalidad. Fabián nos recuerda con mucha claridad que la hospitalidad es el rostro visible del Evangelio y que una iglesia que acoge se convierte en signo del reino de Dios. Entonces, siguiendo en esa misma línea, quisiera proponerles que la hospitalidad, cuando se vive desde la entrega y el acompañamiento, se convierte entonces en un verdadero sacramento, el sacramento del servicio. Si en la exposición anterior hemos comprendido que la hospitalidad es una forma de ser iglesia, la propuesta que yo les hago en respuesta a esto es complementar esa visión a través de una idea fuerza que desde el equipo de migración global de UNCOR promovemos en todos los rincones del planeta. Y es entender el servicio como una forma de celebrar la presencia viva de Dios en el mundo. Es allí donde la iglesia sirve que Cristo se hace realmente presente, como es nuestro acuerdo universal en torno a la Eucaristía o la comunión. Allí donde se acompaña al migrante, la casa de Dios se ensancha y se vuelve más humana. El texto de Fabián nos invita a ver la movilidad humana no solo como un fenómeno social, sino como un lugar teológico, donde Dios mismo se revela como compañero del camino. Nadie es extranjero en la casa. Y esa afirmación tiene una consecuencia espiritual y eclesial profunda. Si Dios camina con los pueblos, entonces acompañar a los migrantes en sí mismo es un acto litúrgico. Cuando la iglesia ofrece alimento, abrigo o acompañamiento legal, no solo responde a una necesidad, sino que celebra una liturgia del encuentro donde el altar se traslada al albergue, al paso fronterizo, al hogar de la persona desplazada. Y aquí quiero citar a mi colega y buen amigo y director del equipo de migración global de UNCOR, el reverendo Jack Amick, cuando dice que el servicio es un sacramento, el espacio sagrado que se crea cuando ayudamos a otros. De esta manera,
Nosotros desde UNCOR planteamos que la pastoral de movilidad humana, la capellanía, no solo asiste, sino que revela y comunica la gracia de Dios. El servicio se convierte en un signo visible de esa gracia invisible, donde la ayuda material y el acompañamiento pastoral son presencia real del amor de Dios, tal como lo definimos en la liturgia de Lima a través de nuestro acuerdo, a través del Concilio Mundial de Iglesia, que cuando celebramos la Eucaristía, celebramos la Santa Cena, celebramos la comunión, estamos revelando la presencia real del amor de Dios. Y nosotros decimos que donde se da esta señal visible de la gracia invisible, también se está celebrando la comunión. Cada gesto de cuidado, entonces, desde nuestra perspectiva, es un acto sacramental. Cada encuentro es un acto de comunión. Y aquí los invitaría a reflexionar de esta idea del altar en el camino, de un sacramento en movimiento. Las iglesias en América Latina y el Caribe, como lo recordaba muy bien Fabián, viven en medio de desplazamientos, violencias y fronteras. Y en ese contexto, hablar del sacramento del servicio es afirmar que la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena continúa en la calle. El pan se multiplica en el compartir y la copa se prolonga en el agua ofrecida al sediento. En Mateo 25, Jesús nos dice, según las Sagradas Escrituras, que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Ahí encontramos un sacramento extendido, donde Cristo no se hace presente solo en el pan consagrado, sino en el pan compartido. Y la iglesia celebra no solo cuando parte el pan litúrgico, sino cuando parte su vida por el amor que se manifiesta. Por tanto, el hacer pastoral de movilidad humana, el hacer capellanía migrante, entonces, se convierte en una comunión sin fronteras. Un sacramento itinerante donde los gestos de cuidado, justicia y acompañamiento se vuelven una liturgia de la esperanza para aquellos que necesitan no perder la esperanza. Y es importante porque si lo entendemos así, por tanto, la diaconía se vuelve un puente ecuménico en servicio a la población humana. Citando nuevamente a mi buen amigo Jack, en una actividad global de ACT Alliance en las Filipinas el año pasado, recordaba que muchas veces las iglesias no pueden compartir la comunión, la Eucaristía o la Santa Cena por diferencias doctrinales. Sin embargo, todas pueden compartir el servicio. Y esta afirmación abre un horizonte ecuménico inmenso. Aún con nuestras diferentes teologías, podemos comulgar en acción. Y desde UNCOR nosotros promovemos esta idea central. Donde servimos juntos, ya estamos celebrando juntos. Donde cuidamos al migrante, ya estamos en comunión. Por tanto, esa idea del sacramento del servicio que yo les propongo nos permite reconocer la acción de Dios más allá de las fronteras confesionales, nacionales, porque la gracia se derrama en toda acción movida por el amor gratuito. Esa perspectiva es profundamente ecuménica y profundamente humana. Y al ser ecuménica y humana, en consecuencia, es profundamente metodista. En una historia que nos compartían precisamente hace tiempo atrás, tras un tifón en las Filipinas, una familia cogió en su casa una bolsa de ayuda con el logo de UNCOR. Y cuando el pastor les preguntó por qué la guardaban, respondieron lo siguiente: porque no queremos olvidar que su iglesia es una iglesia que cuida de todos. Ese objeto, una simple bolsa, se transformó entonces en un signo sacramental, un testimonio silencioso de una iglesia que se hace casa para todos. Esa imagen resume el espíritu de esta mesa. Nadie es extranjero en la casa de Dios, dice el tema de la conversación del día de hoy, porque el amor incondicional convierte todo lugar en hogar y todo gesto en un altar. El servicio cristiano entonces es un doble movimiento. Transforma al que lo recibe y transforma al que lo ofrece. Si solo transforma al que recibe, pero no transforma al que lo ofrece, no es servicio cristiano.
Por eso, siguiendo la invitación que nos hacía Fabián hace unos minutos, una espiritualidad peregrina es una espiritualidad que cambia y transforma a todos los que participan. Cuando servimos, la gracia se multiplica. La persona migrante experimenta dignidad, pero la iglesia redescubre el rostro de Cristo. Si no existe esa dimensión, estamos hablando de ayuda social y no de servicio cristiano. Por tanto, la invitación que yo les hago es pensar una eclesiología de la comunión itinerante. Fabián citaba, en mi opinión, muy correctamente a Isaías 54 cuando habla de ensancha el espacio de tu tienda o de tu carpa, según la traducción que usted tenga. Y cuando pensamos en el servicio como sacramento, es precisamente eso, ensanchar la tienda de la gracia, ampliar el edificio de la gracia. Cada vez que servimos, Dios amplía la casa. Cada acto de hospitalidad abre un nuevo cuarto en las moradas divinas que Dios ha preparado para nosotros. En tiempos donde las fronteras se cierran y los discursos de odio crecen, la Iglesia está llamada a responder con liturgias de compasión. Y las liturgias de compasión significan mover el altar de un edificio y llevarlo allá donde se necesita. No con palabras vacías, sino con sacramentos vivos. El agua ofrecida, la comida compartida, la defensa de los derechos humanos y la escucha atenta. La pastoral de movilidad humana no solo acompaña a migrantes, celebra la presencia de Dios que camina con ellos. Servir no es solo hacer el bien, es hacer memoria del Evangelio. Y cuando lo hacemos juntos, descubrimos que en la casa de Dios nadie es extranjero, porque todos somos huéspedes de la misma gracia. Para cerrar y en un tono personal, quisiera cerrar con una canción que en mi opinión expresa muy bien esta idea que les estoy compartiendo, que se llama Mi cuerpo es comida, de un buen amigo y como yo le llamo hermano separado, el jesuita chileno Cristóbal Fones, que en su poesía teológica une el misterio eucarístico con la misión solidaria de la Iglesia, recordándonos que no hay comunión sin entrega y no hay culto sin justicia. La canción dice lo siguiente: mis manos, esas manos y tus manos. Hacemos este gesto compartida. La mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Estas primeras palabras nos recuerdan que el sacramento de la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena, no termina en el altar, sino que comienza y continúa en las calles, en las fronteras y en las comunidades que acojan. La canción sigue diciendo, el vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca, al ser contigo el pan de cada día. Y la pastoral de movilidad humana nos convoca precisamente a eso. El hacer capellanía a la población migrante nos convoca a eso, a hacer pan para los demás, a ser un cuerpo ofrecido por la vida del mundo, a ser una iglesia que es fraterna, pero al mismo tiempo sigue siendo subversiva, que marcha hacia el reino haciendo historia. Termina la canción diciendo, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Al escuchar o cantar este himno reconocemos que servir y acoger son actos litúrgicos. La iglesia se hace pan compartido, vino derramado y comunión en el camino. El sacramento del servicio, por tanto, se convierte en canto y compromiso. Y todas nosotras y nosotros, con nuestras manos, aprendemos a hacer comida y esperanza para quienes caminan buscando un nuevo hogar. Gracias. Gracias, Cristian. También podemos ver lo que has provocado y queremos pedirle al Señor que
mejores pronto de ese estado gripal. Bien, Pablo, estamos en otro momento, comenzamos otro momento de esta tarde. Y primero, muchas gracias a Fabián, a Cristian. Eh, También ya en los chats aparecen algunas preguntas, pero tenemos una, una forma diferente de hacer las cosas acá. Eh, Nosotros vamos a tener plenaria nosotros tenemos pequeños grupos. Yo voy a colocar acá cerca de 3 personas. Tenemos 5 grupos, estamos en 37 personas ahora, eh, 4 personas por cada grupo, que van poder trabajar un poco las dudas que tiene, hacer también sus contribuciones, pero hay 2 preguntas que estoy pegando acá en las muchas, las muchas páginas acá, los muchos equipos nos confunden. 2 preguntas que Fabian ha encaminado, yo voy después colocar también en chat. ¿Cómo formar comunidades cristianas realmente hospitaleras, donde las personas migrantes sean reconocidas como sujetos activos de la misión? Y otra, ¿de qué manera la hospitalidad puede transformar nuestras estructuras eclesiales y hacernos más fieles al Dios que camina con los pueblos? Entonces tenemos esas 2 preguntas, yo voy a poner ahí en los chat. Otra cosa, hasta ahora ya tenemos que 13 personas han llenado lo formulario de participación para receber certificados. Quien desear tener lo certificado, hay que ingresar en chat y pegar el enlace para solicitar, para llenar lo formulario y receberá el certificado de participación. Yo voy entonces primero dividir, Pablo, sí, por Pablo, favor. perdón, porque me parece, pensando en las preguntas y en los aportes que nos hacía Cristian, quizás como para que en el grupo también puedan dimensionar, una tercera pregunta como consigna, me atrevo que capaz que Cristian lo pueda formular mejor que yo, porque fue él el que le dijo, pero ¿cómo la diaconía, entendiendo el servicio como diaconía, cómo la diaconía eh, desafía nuestro sentido de comunión en las iglesias, digamos, ¿no? Entonces, cómo el servicio desafía nuestro sentido de comunión como iglesia, me parece que sería un aporte a la hospitalidad muy, muy, muy interesante, ¿no? Eh, Digo, no la tengo bien clara cómo formular la pregunta, pero es para que los grupos puedan también pensar también el tema de la diaconía, el servicio, tal cual lo expresaba. Como la diaconía, eh, por favor, puede repetir, como la diaconía, Cristian, se dio cuenta que soy entremetido. Me metí, no me tenía que meter. Perdón. Eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo se manifiesta la diaconía hacia el y, migrante? y- ¿Cómo se manifiestan las comunidades, la diaconía hacia el pueblo migrante? ¿Sería eso? y cómo las transforma, claro, en encuentros de comunión? ¿Cómo la diaconía nos transforma en encuentro de comunión a las comunidades? Así quizás puede quedar la pregunta. Bien. La estoy escribo acá, colocando, la escribo acá si te resulta más fácil. sí, En por el chat favor, porque así. estoy escribiendo acá en portuñol, entonces después yo agrego esta más acá. Ya está en el chat las 2 primeras. Yo voy dividir los grupos. Tenemos 15 minutos para dialogar. Y cuando terminar 15 minutos, todos vuelven a nuestra sala principal. Cuando volver, vamos a hacer también una captura de pantalla para tener registrado los sonrisos de cada uno acá. Después tenemos también 15 minutos para que cada grupo pueda hablar un poco sobre
o que como que contribuem para esta discussão depois del debate. Então, por favor, elejam em cada grupo, eu não sei como é a palavra, pero eu creio que você pode compreender. Que tenham uma pessoa em cada grupo para falar depois, quando volvermos, e fazer uma síntese do que ha sido discutido em el grupo. E depois disto, sim, aí Christian, Fabian terão um tempo final para interagir com os grupos, fazer também uma fala de cierre. Então, vou fazer agora a distribuição em grupos. Eu estou pausando a gravação. Por favor, me acuerden quando volver de Sí, empezar uma vez mais a gravação. Já está em el chat, Fabian ha colocado a terceira pergunta. Estamos gravando uma vez mais, pero eu gostaria de pedir que todos que puderem abrir suas câmeras, por favor, hagam, para que eu pueda fazer uma captura acá de pantalla, para ter o registro também de los participantes acá. Por favor, quem quer ter sua sonrisa acá gravado para a posteridade, por favor, puedan abrir suas câmeras. Eu vou fazer a Me parece captura. que quedó desconectado. ¿Cómo? Bueno, estoy haciendo ahora la captura, por favor, de pantalla. Son una sonrisa. Se ofrece. Ahí está Paulo de nuevo. Paulo, estás muteado. Yo puedo empezar si quieres. A hora que yo ia hacer la captura de pantalla, mi conexión se cortó. Yo voy a hacer de nuevo, una vez más, Ok, acá, muy por bien. favor. Una sonrisa. Ahora sí. Pronto. Muy bien. Cláudia. Muy bien. Entonces sí, vamos por el primer grupo. Alguien dijo que se ofrecía. No llegué a ver quién Eh, era. yo Daniel, quiero, Daniel. Ok. sí, yo, Daniel, perfecto. Adelante, yo, por favor. sí, mire, queríamos compartir, tuvimos una conversación bastante wesleyana y las tres cosas, las tres preguntas la resumimos en concientización y contextualización, el conocer la realidad que se está viviendo, ¿no es cierto?, en cada país, en nuestra región, pero conocer también las diferencias entre cada realidad. No es lo mismo migración en el Caribe que en el resto de los países y a pesar de ser una sola región, hay realidades distintas, ¿no es cierto?, en cada país. Respecto de las otras preguntas, acerca de diaconía, decíamos, ¿no es cierto?, que tiene que haber una conversación entre la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Cuando tenemos comunidades llenas de amor que encarnan, ¿verdad?, a Jesucristo, su mensaje y su obra, entonces son comunidades llenas de amor en que la práctica no cuesta, no duele, es algo natural, y la praxis es una praxis de amor, llevada, ¿no es cierto?, desde el corazón. Por último, decíamos que hay unas prácticas que son transformadoras, siempre y cuando sea a partir de relaciones sanas. El Evangelio debe ser en todo momento relacional. Jesucristo tenía algo con la gente que sus discípulos no. Él tenía relaciones en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto?, con aquellos a quien tocaba, y sus discípulos no lo entendían, pero la conversación, ¿no es cierto?, con la mujer samaritana se entiende a partir, ¿no es cierto?, de la novedad de vida que él le trajo. Por lo tanto, todo esto tiene que, ¿no es cierto?, llevarse desde el pan cotidiano. Cuando nosotros encarnamos, ¿no es cierto?, este pan nuestro de cada día en la obra, entonces hacemos diaconía y por supuesto el migrante es uno más entre nosotros. Dios les bendiga.
No hizo falta ninguna señal de tiempo, Daniel, exactamente 2 minutos. Muchas gracias por la presentación y la síntesis. Seguimos entonces con el segundo grupo. Elizabeth tiene la mano levantada para hacer la presentación. Adelante. Sí, gracias. Yo voy a ocupar menos que de los 2 minutos, pero la misión que es de Dios también involucra a su iglesia. Y nos compartían que en el caso de Colombia hay una conexión con su cultura, tratando de entender su música, su comida, su literatura, valorando su riqueza cultural. Y aunque ellos también tienen que adaptarse a las normas y las leyes a los países donde llegan, tenemos que entender que las fronteras, igual que otras cosas, son creaciones humanas, porque ante Dios no hay diferencias de ningún tipo. Tenemos que entendernos, conocernos y mirarnos como una sola familia, porque somos un mismo pueblo en Dios. Al ser uno con ellos, podemos también entender sus miedos, sus reservas, tener esa disposición a aprender los unos de los otros, mostrando una actitud amorosa, amigable y de acogida de hermanos al hacerlos sentir como un solo cuerpo. Seguir reconociendo que todos somos iguales ante el pie de la cruz y todos tenemos derecho a un trato digno. Nuestras iglesias deben de ser intencionales al identificar a la población migrante para poder mirar cómo brindarles información, el acceso a los sistemas de salud y a todas aquellas instancias que ya ofrecen algún tipo de servicio a los migrantes, creando sinergias y no nada más pensando en lo poco o mucho que podamos hacer, sino cómo ir ampliando también la posibilidad de servicio y mínimamente siempre también compartir el pan y la sal con alegría de corazón con ellos, brindándoles nuestro amor en Cristo y el deseo de que ellos puedan sentir cómo Dios les acompaña en todo momento. Perfecto, Elizabeth, también muchas gracias por la síntesis, por el contenido de la síntesis y también por el tiempo. Dora, veo tu mano levantada, también es para presentar el tercer grupo, entonces. Sí, así es. Tomamos las tres cuestionamientos en una sola respuesta. Iniciamos con un codiseño o un rediseño de nuestra praxis pedagógica en las iglesias, contextualizada, siendo capaces de ver la necesidad de los demás como propia, tomando el ejemplo que Fabián daba acerca de ese servicio samaritano, en donde ese buen samaritano hizo propia la necesidad, la tomó como suya e incluso invierte sus recursos para que así sea suplida la necesidad del que esté en el camino. Entonces, nuestra iglesia debe prepararse desde la pastoral en ese sentido, estar reeducando para que así se tome en cuenta la necesidad del otro. Y también tomando en cuenta el canto que nos compartía Cristian, en donde al final de cuentas era esto, una síntesis: somos guardas de nuestro hermano, somos guardas de nuestro hermano y tenemos que dar un acompañamiento integral, socioemocional, espiritual, legal. Tenemos herramientas en las congregaciones para todo este tipo de necesidad y con esa educación podemos nosotros abarcar todo esto. La capellanía, la diaconía que se dé al migrante tiene que ser sinónimo de cobertura, de protección, de cuidado. Y eso es lo que en el equipo 3 analizamos y concluimos. Muchas gracias, Dora, también por el tiempo y la síntesis del contenido de la discusión. Pasaríamos entonces al cuarto equipo. No sé quién tiene la síntesis para hacer. Yo no sé cuál equipo somos, Bueno, pero, adelante. pero Adelante. nosotros hablábamos, bueno, obviamente también es la diferencia de contextos en las comunidades en las que cada uno de nosotros nos movemos, pero definitivamente tener en cuenta pues este trato amoroso hacia personas que pues que están heridas, que lo han perdido todo y que justamente nuestra misión como iglesia y
porque la pregunta hablaba sobre cómo formar comunidades, más bien cómo mover nuestras estructuras, pero bueno, una de las cosas que comentábamos es que, por ejemplo, la comunión abierta es parte de nuestra estructura y podemos utilizarla como un gesto de aceptación, de ternura, de hospitalidad, ¿no? También hablábamos sobre, en el caso de mis compañeras que están, no recuerdo ahorita dónde, pero dicen que pues la mayoría habla español y que les hace falta el culto de español. Entonces abrir estos cultos también en esta cobertura que tenemos que hacer, ¿no? De espiritual, legal, médica, de salud. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso tenemos aquí cerca un lugar que se llama un Reto a la Esperanza, algo así, no recuerdo bien, pero también pues nosotros como solamente es migrantes de paso, pues solamente darles el compartir el pan, la sal y darles el mensaje y este acompañamiento en su paso por nuestro país, ¿no? Es lo que nosotros pues alcanzamos a ver que podríamos pues dar este acompañamiento a las personas que van de paso por nuestras comunidades. Muchas gracias, Marta. Entonces, sí, Ron, hay una mano levantada. Adelante, adelante. ¿De Austin? Estuve en el grupo 4 y una de las cosas que reflexionamos es cómo esas preguntas se realizan prácticamente en iglesias en actualidad. Compartir el caso de la iglesia donde sirvo en Austin, que ha experimentado una transformación por medio de un programa de dispensa de comida. Y la dispensa antes fue nomás una transacción, la gente llegando con su número en la mano, sentados, callados, recibieron la comida y se fueron, pero una vez que se quitó la barrera del idioma, con el nombramiento de un pastor bilingüe, porque eran familias latinoamericanas, son familias, y hoy en la mañana tuvimos ese programa, porque son 120 personas cada semana, cada sábado que vienen, de muchos países en América Latina. Y cuando los hermanos de aquí, que históricamente fueron anglosajones en la identidad de esa iglesia, vieron la humanidad de esas personas por medio del compañerismo y de la conversación, y vieron que la gente también quería platicar entre sí, empezaron a traer donas, café, otras cosas al salón de espera y empezaron a transformar eso, y de ahí amplió los servicios. Ahora tienen servicios a refugiados, servicios migratorios, servicios de clases de inglés, estudios bíblicos en español, Bien, participación en el culto. muy bien. Entonces el grupo 4 con este complemento me parece que también terminó y nos queda el último grupo, ¿o este era el No, último grupo? ¿Nos quedaba? Este era el este, último. Ah, perdón. Entonces ahí tenemos la síntesis de todos los grupos que esta vez respetaron el tiempo increíblemente, fue mucho más sencillo. Yo tomé simplemente algunas palabras de cada uno de los grupos que me parece que pueden ir como hilvanando todo esto que ustedes dijeron, que es mucho más amplio, por supuesto, pero hablamos de la concientización, de la contextualización. El otro, hablamos a continuación de prácticas transformadoras, de el sentirnos un solo cuerpo y de generar un trato digno hacia las personas. Hablamos de reeducarnos para tomar mejores decisiones y generar mejores propuestas en nuestras iglesias, en hacernos cargo de la necesidad del otro, en que somos guarda de nuestro hermano. Hablamos de ternura, de hospitalidad, de acompañamiento y de generar espacios concretos de intercambio de comida, de miradas puestas en los otros. Son simplemente algunas de las palabras que se mencionaron en esta síntesis y que seguramente nos dan como una línea que nos permite ir mapeando
por dónde pensar este tema tan complejo. Gracias, Claudia. Gaby. Sí, gracias. Vamos a pasar entonces a otro momento que es poder escuchar a Fabián Rey y a Christian Slick, un poco con palabras de conclusión a partir de estas devoluciones de los grupos. Así que vamos a escucharlos. Fabián. A mí me parece que estos son grandes desafíos que todavía tenemos muy latente en nuestras iglesias, ¿sí? Esta experiencia que contaba John no es una experiencia transversal en todos lados, sino que en nuestras comunidades todavía eh, están redescubriendo muchas veces eh, cómo es el trabajo con gente de inmigración. Sí hay liderazgo, sí hay documentos, sí hay desde maneras más discursivas algunas acciones, pero como comunidades de fe, como parroquias, yendo a la parroquia, estas experiencias me parece que son más acotadas, ¿sí? Y que de alguna manera son desafiantes porque en todo lo que venimos escuchando nos confronta con nuestra propia espiritualidad, nos confronta con nuestra propia comodidad, nos confronta con nuestro cuidado de nuestra carpa, que nadie más entre y que nadie más salga, digamos, ¿no? Nos pasa naturalmente con el recibimiento de gente nueva, aun cuando aparentemente, culturalmente, el lenguaje sean iguales a nosotros, cuanto más con el extranjero, ¿sí? Y es muy interesante porque la palabra hospitalaria tiene la misma raíz en la palabra latina que hostil, ¿sí? Que extraño, ¿sí? Entonces, de alguna manera, quien es hospitalario se tiene que confrontar con esa hostilidad que me causa el extraño, pero esa hostilidad no me tiene que encerrar en una manera defensiva y cerrar puertas personales o comunitarias, sino que al contrario, justamente es allí donde Dios acontece y nos hace ver lo que de otra manera no veíamos, ¿sí? En este encuentro con nuestro prójimo. Y es allí que quisiera solamente finalizar con este texto bíblico. ¿Ustedes recuerdan esta historia de Jacob cuando estaba por encontrarse con su hermano Esaú? ¿Sí? Con el temor que tenía porque de alguna manera sabía todos los gestos tramposos que había tenido y cómo se había quedado él con la primogenitura, ¿no? Y el miedo que él tenía, entonces les empieza a mandar primero distintos ofrendas de animales, de riquezas, de tal manera de apaciguar la ira del hermano, ¿no? Y el hermano Esaú, con otro, desde otro lugar, desde otra búsqueda de encuentro, cuando lo ve, lo recibe y lo abraza de una manera potente. Y ahí dice algo para mí muy bello, el texto bíblico deja registrar algo muy bello que dice Jacob: he visto en tu rostro el rostro de Dios, ¿sí? Y este es el gran desafío que creo que tengo yo personalmente en mi vida y creo que tenemos nosotros como comunidades: ver en los rostros sociales, ver en los rostros de nuestro prójimo el rostro de Dios, ¿sí? No importa si va a nuestra iglesia o no, no importa si se ha hecho un paso de conversión o no, no es lo que nos anima el Evangelio. Lo que nos anima el Evangelio es ver en el rostro de nuestro prójimo a Dios. Gracias. Gracias, Fabián. Cristian, queremos escucharte. Gracias, Gaby. Aquí quisiera hacer atención a unos términos que escuché que como al ser esto un espacio de instituciones y gente que se dedica a la formación teológica, quisiera resaltar. La primera es que me llama profundamente la atención, para bien y para mal, que se ocupe el término contextual constantemente como algo que hay que recordar. Cuando parte de nuestras doctrinas esenciales, el metodismo siempre ha sido
contextual. Cuando nosotros revisamos los 25 artículos de religión que tenemos en común todas las iglesias que somos parte del Concilio Mundial Metodista, que definen nuestras cosas esenciales, aquellas que no discutimos, porque recuerden que la frase es, todo lo que no sea esencial pensamos y dejamos pensar, actuamos y dejamos pensar. Entonces tenemos una base común, y esa base común nos entrega, por lo menos claramente en 2 de los 25 artículos de religión, que nuestra forma de entender la dogmática eclesiástica es contextual. Entonces, me parece para bien importantísimo que estemos hablando de contextualidad, pero al mismo tiempo creo que debe ser una llamada de atención el que necesitamos reafirmarlo, porque eso quiere decir qué tipo de formación estamos entregando, que no se entiende de perogrullo, que somos contextuales. El metodismo es contextual. Las obras de la subrogación lo hablan, sobre el rito, sobre el uso del lenguaje. Desde un comienzo hemos entendido que la iglesia debe ser contextual y debe responder al contexto pastoral en el que se encuentra ubicada. Entonces, si nuestros ministros no se están formando con esa noción básica, creo que tenemos que cuestionarnos qué tipo de formación estamos dando a nuestros ministros y a los estudiantes de teología en general. Lo primero. Y partiendo de ahí, entonces, vamos al tema de la práctica, de lo que se ha denominado pastoral, o diaconía, o capellanía, en todos estos aspectos que pareciera que en el mundo latinoamericano todo se mezcla, entonces, como quiera que lo quieran llamar. pero precisamente desde esto esencial es cómo damos esta respuesta. Y aquí también llevo a otra reflexión que se comparte mucho cuando tratamos en este tema, que es cuáles son nuestros conceptos de evangelismo, ya que pareciera ser de que hay, desde todas las iglesias, el trabajo con migración se suele poner en contraposición a la idea del evangelismo, porque pareciera ser que las iglesias han abrazado esta idea neocalvinista de que evangelismo es hacer campañas, salir a predicar a las calles y cosas así. Y se ha perdido la forma en la cual el metodismo se extendió y evangelizó las comunidades que tenía, que era a través de la educación y los hospitales. Porque efectivamente, volviendo a lo esencial, lo que nos hace metodistas en común, independiente del contexto en el que estemos, precisamente que nuestro concepto de santidad nos lleva a practicar la piedad y la misericordia de forma unida, y no se pueden distinguir, no se pueden separar. Entonces pareciera ser, y yo lo escucho nuevamente en este espacio, que la gente no entiende esto, o entiende el trabajo pastoral, o de capellanía o de diaconía como algo que no fuera evangelístico, cuando es profundamente evangelístico. Porque pareciera que en algún momento de la historia, que los historiadores lo podrán definir, pareciera ser que se pensó que el evangelismo era hacer esta profesión de fe o ganar miembros para la congregación, pero resulta que evangelismo es extender el evangelio y enseñar el evangelio. ¿Y qué mejor forma de mostrar el evangelio que a través de un pedazo de pan? Muchas veces, para aquellos que lo necesitan. Entonces pareciera ser que así como en el mundo secular la migración y el trabajo migrante expone todo lo que está mal dentro de una sociedad, porque generalmente los migrantes exponen el fracaso del sistema de salud de una sociedad, exponen el fracaso del sistema educacional de una sociedad, exponen el fracaso de los sistemas de seguridad pública, porque los colapsan generalmente, y entonces los migrantes nos obligan a nosotros como sociedad a darnos cuenta de todo lo que no hemos querido abordar como sociedad. Pareciera ser que pasa lo mismo dentro de las comunidades de fe. Los migrantes nos obligan a ver y a reflejar todo lo que no hemos hecho bien, o todo lo que hemos perdido no hemos entendido. Entonces, muchas gracias por sus aportes, porque me han enriquecido profundamente, pero hago esas dos salvedades. O sea, mucha alegría por el aporte, pero también creo que debe ser una señal de atención a que nuestras reflexiones giren en torno a esto, que en teoría, sobre todo en los círculos académicos, debería ser la base sobre la cual construimos. Entonces, debe ser preocupación también para la formación futura que lo básico se tenga que discutir nuevamente. Gracias. Gracias, Cristian. Evidentemente es una jornada que nos deja muchas cosas para seguir pensando, para seguir modificando, y nos vamos acercando hacia el final, pero necesitamos irnos con algunos saludos. No sé si tanto Fabián como Cristian quieren agregar algo más. Bien.
Entonces vamos a pedirles quienes están a partir de la Pero coordinación de... Sí, solamente después en un anuncio, pero digamos, nada, yo no quiero agregar nada más del tema, sino un anuncio cuando corresponda. No, no, anuncio es daqui a poco, Fabián. Hay que esperar un poco para los anuncios. bien. Entonces, quienes están acompañando desde la coordinación de Redime y quieren hacer un saludo, es este el momento. Pablo, ayúdame a ver si estás viendo en pantalla. Sí, Gabi, primero, antes de la coordinación de Redime, no sé si están me escuchando. Ah, Sí. sí, de la coordinación de antes de la coordinación de Redime, primero gostaria de tener una palabra de saludo de Philip Rayo. Ele é diretor de educação de las duas agências da Ministérios Globais e também Educação Superior e Ministérios. E depois ter uma palavra de saludos tanto da Bispa Carcanho, que está com nós acá, e também do Obispo Simpson, que nos alegra muito ter essa pluralidade de pessoas que atuam em esta área, que têm uma prática. Então, Felipe, Bispa Carcanho e também depois Bispo Simpson. Muchas gracias, Paulo. Gracia y paz con cada uno de ustedes. Un placer acompañarles y enviarles saludos. Como mencionó Paulo, mi cargo es el director ejecutivo de educación de la Junta General de Educación y Ministerio. Y estamos ahí acompañando a Redime y a todos los lead hubs. Así que es un placer de escuchar una parte del tema, de ver que están activos. Yo creo que hace 2 años me invitaron a dar una charla aquí en la red de Redime y gracias a Dios fue publicado apenas la semana pasada por la revista Apuntes. Antes la obispa Carcaño, ella fue directora del Centro Latino Hispano en el Seminario Perkins y ella dirigía esa revista de Austin, se llama Apuntes. Así que yo le voy a hacer llegar el link a Paulo y Paulo lo puede hacer llegar al grupo. El tema trataba de la razón de ser de los metodistas hoy, una relectura del sermón de Juan Wesley, Gracia Libre. Así que yo sé que este es un espacio muy generativo, un tiempo de intercambio, un tiempo de regresar a nuestras raíces metodistas, la teología wesleyana, para un tiempo de hoy, para los retos de hoy. Y ciertamente la inmigración y la hospitalidad al extranjero, la hospitalidad al viajero es una parte de nuestra raíz y nuestra teología wesleyana. Así que un placer de saludarles. Un saludo fuerte. Gracias. Bispa Carcaño, por favor. Qué bueno estar con todos ustedes, hermanos y hermanas. Les saludo de parte del grupo de trabajo de migración del Concilio de Obispos y de la denominación la Iglesia Metodista Unida. Seguimos trabajando y seguimos en colaboración con muchos de ustedes, pero se nos ha puesto en el corazón la necesidad de establecer estrategia y seguir profundizando en nuestra teología juntos. Y yo quisiera seguir la conversación con el hermano Paulo, con Christian, con todos ustedes sobre cómo podemos colaborar aún más. Se mencionaba, Christian creo que fue el quien mencionó que necesitamos siempre recordar que como metodistas contextualizamos nuestro trabajo. El contexto es crítico y de acá, de los Estados Unidos, el escuchar
que Trump está viendo el hemisferio del oeste como un campo particular donde él quiere establecer lo que nosotros reconocemos es su imperio. Es su imperio como un rey. Nos preocupa mucho. Necesitamos estar trabajando juntos en nuestra teología y nuestro servicio, nuestra diaconía. Nosotros pensamos que Dios está formando una nueva iglesia. Como metodistas, ustedes se dan cuenta que hemos pasado por una división sobre el asunto de homosexualidad, pero post el COVID y esta desafiliación que nos ha debilitado en números. Parece ser que no nos ha debilitado en espíritu porque hemos encontrado muchas iglesias como la iglesia del pastor John Fagan que durante este tiempo se han enfocado en caminar con el migrante y han recibido un nuevo espíritu y estamos experimentando esa nueva comunidad de fe que Dios nos da por medio del trabajo con el migrante. Dios los bendiga. Gracias por todo lo que ustedes nos enseñan y nos han dado a conocer al peregrinar juntos, juntos nosotros y juntos con nuestros hermanos migrantes. Dios con ustedes, Dios con nosotros. Amén. Amén. Gracias, Bispa. Qué bueno tener usted acá. Bispo Simpson. Gracias, mi hermano Pablo Roberto García. Gracias a Fabián, con quien estuvimos en Argentina recientemente, y Cristian, que es una de esas pocas personas que tiene el lujo de llamarme a cualquier hora y siempre le contesto. Y Gabriela, que es hermana y la obispa Carcaño, que hemos tenido la oportunidad de caminar en tiempos recientes. Y a todos los que están aquí. Saludo desde la isla de Antigua, ese puntito que a veces nos dibujan como puntitos en los mapas y la gente no se dan cuenta que somos lugares donde hay 100.000, 150.000, 250.000 personas en muchas de las islas del noreste del Caribe, y que también somos punto de recepción de migrantes. Y mucha gente no entiende eso porque los niveles de economía no están rebalsando, pero están lo suficientemente fuertes como para apoyar la vida. Y entonces, parte de esa contextualización, parte de esa entender y parte de no entender el metodismo como algo monolítico, a pesar de que hemos estado de acuerdo con varias cosas a nivel del Concilio Mundial Metodista, la práctica muestra otra cosa. Entonces, desde la Iglesia Metodista del Caribe y las Américas, bendiciones. Eh, yo soy originario de Panamá, pero opero en un contexto de 4 idiomas: francés, español, inglés, holandés, y también de otros idiomas que son específicos a grupos que están dentro de la iglesia. Así que estamos comprometidos con la construcción de la solidaridad sur-sur, y varios me han escuchado participar en eventos donde he estado insistiendo eso. A veces no hacemos las cosas porque somos como los cristianos de Jerusalén, todo tranquilo mientras no nos estaban persiguiendo. Y una vez que empezaron a darnos por todos lados, salimos corriendo y de repente se expandió el evangelio. Entonces, la necesidad de fortalecer las relaciones sur-sur se hacen más imperiosas. Y he pasado toda una semana escuchando, tanto atendiendo lo que está pasando en Jamaica y Haití, pero también escuchando desperdigar desde el imperio, que cómo han ayudado a Argentina, cómo están dándole plata a Argentina, y todo el mundo está, si fueran a Rosario, si fueran a Buenos Aires y ven dónde va a quedar esa plata, no va a ser con la gente que lo necesita. Así que entendamos eso en todo este proceso de migración. Quiero darle gracias nuevamente a Cristian y a Fabián por habernos elucidado. Quiero también elevar la presencia de la reverenda Joel Alfred, que es diácona de nuestra iglesia, ministra pastora, que ella está aquí presente, originaria de Trinidad y Tobago, pero que trabaja en Panamá.
Tenemos a la reverenda Tania Welcome, originaria de Honduras, que trabaja también en Panamá y que las dos han estado literalmente en la línea frontal de los procesos de ver lo que ha pasado en Panamá con el cambio de actitud y de tenor, cómo se trataba a los migrantes antes del gobierno que tenemos ahora en Panamá y cómo se les está tratando con el gobierno nuevo que se tiene. Así que tenemos mucho que seguir conversando, Vipa Minerva, totalmente de acuerdo. Esa mesa tiene que ser amplia, todos tenemos que participar, porque las estrategias no pueden ser unipolares, tienen que ser de varias direcciones. Y queremos agradecer a todos ustedes. Y quiero terminar con unas palabras. Mi introducción al asunto de la migración desde una perspectiva más holística se dio en Honduras. La primera participación que tuve en un congreso sobre migraciones fue en Honduras. Y eso fue en los 2000. Y nunca me olvido la pregunta que hizo el sacerdote que nos invitó a reflexionar. Y la pregunta que nos hizo fue bien sencilla. ¿Cuántos de ustedes están viviendo donde nacieron? ¿Cuántos de ustedes están viviendo donde nacieron? El lugar quedó en silencio y él dijo, bienvenidos a todos, somos todos migrantes. Que Dios los bendiga. Gracias, Bispo. Bueno, Philip ha compartido o enlace de su artigo. Eu vou encaminhar depois para Redime, pero está agora em el chat de nuestro grupo. Quem quiser já pode acceder ao artigo que Felipe ha hablado con nosotros. Gracias. Palabras de saludo de calma que Fabian, usted terá tempo para hacer los anuncios, é importante isto. Marta e depois Cláudia, que são da coordenação de Redime, que estão com nós, que podem fazer seus saludos. Marta. Bueno, hermanos, es una alegría poder compartir este espacio y tiempo juntos. Y mi nombre es Marta Landaverde, de la Iglesia Evangélica Metodista en El Salvador, coordinadora del Seminario Teológico Juan Wesley acá en nuestro país, sirviendo para algunos países de Centroamérica que nos acompañan en este. Así que reciban un saludo de Federico y los centroamericanos, con esa investidura de poder saludarles en nombre de todos ellos acá en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Abrazo. El Señor les bendiga y para servirles en lo que ustedes. Gracias. Se cortó un poco, pero se puede comprender, Marta. Sí, sabemos que está con dificultad de conexiones, de conexión, no hay problema. Cláudia. Sí, yo simplemente agradecer a todos por estar siempre respondiendo a las propuestas que vamos pensando y organizando desde los Lead Hub y desde el apoyo a las distintas redes que tienen que ver con la formación, con el intercambio, con el testimonio metodista a lo largo de todos nuestros países y en nuestro territorio, ¿no?, de América Latina y Caribe. Así que simplemente dar las gracias porque también a partir de estos encuentros y de los intercambios que aquí se dan, vamos pensando en nuevos temas, en nuevas actividades, en nuevos posibles intercambios y sobre eso vamos trabajando. Así que muchas gracias a todos y saludos, por supuesto. Y además estamos siempre abiertos a la escucha de pedidos, sugerencias o para poder pensar en nuestra tarea futura. Gracias. Eu estou cambiando acá a forma de visualizar. Estava para a gravação colocando a vista do orador para que não se quedasse na pantalla com muitas caras, mas gostaria primeiro de agradecer a todos e todas. E antes de encerrarmos com uma palavra de oração, teremos um pouco os anúncios. Fabian tiene un anuncio y si alguien tiver algo a compartir también, esta es la oportunidad
Por favor, Fabián, ¿dónde estás ahora? Aquí estoy, no me fui. Perfecto. Gracias, Paulo. El anuncio tiene que ver también con la temática que hemos compartido hoy y es en referencia a el Congreso Internacional de Movilidad Humana que estamos organizando para julio del 2026 en Panamá. Pero previamente a eso, la semana que viene, y allí le acabo de pasar por el chat del Zoom, vamos a tener un pre-congreso virtual desde las 5 de la tarde en Argentina, así que 17 horas Argentina, así que en sus casos seguramente van a ser más temprano o igual horario, donde tenemos tanto el jueves como el viernes distintas ponencias y al final una mesa redonda. Queremos invitarlos, es una invitación, es una invitación gratuita, es abierta, de preparatoria para el tiempo que vamos a estar compartiendo luego así ya en Panamá. Estoy tratando de subirles ahora el flyer que tenemos diseñado ya hace un tiempo. No sé si se va a alcanzar a visualizar bien aquí en el chat, pero se está subiendo en este momento. Así que allí tienen la posibilidad de inscribirse y de sumarse y sería muy grato que puedan participar de este evento. Cualquier mayor información, ahí está nuestro correo de la facultad. El correo de la facultad habitualmente lo coordina Gabriela Amaya, que es la secretaria académica técnica de nuestra facultad. Muchas gracias. Gracias. Cristian también tiene anuncio, por favor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por las generosas palabras de la obispa Minerva y del obispo Juan también. Y precisamente en las mismas líneas, comentarles y pedirle oración a todas y todos, bueno, primero por mi salud, como pueden ver, pero particularmente la próxima semana tenemos un encuentro de capacitación precisamente sobre esta temática con la Iglesia Metodista del Brasil. A veces la gente tiene perspectiva de qué tan bueno o qué tan malas son las relaciones entre las iglesias y las organizaciones, pero nosotros los que trabajamos nos damos cuenta de qué tan vivas y qué tan solidarias y cercanas son. Nosotros celebramos con mucha alegría esta capacitación que vamos a tener como equipo de UNCOR y Ministerios Globales junto con la ayuda de Educación Superior en el Brasil el próximo fin de semana, precisamente para hablar sobre el tema de capellanías migrantes, ya que estamos trabajando juntas y juntos en este trabajo en favor de los migrantes. Y también estamos llamando a la solidaridad y a corazones generosos para que puedan seguir apoyando los esfuerzos que como juntas y como iglesias en colaboración estamos haciendo en favor de la gente que ha sido afectada por el huracán Melissa. Ya que estamos hablando de movilidad humana, ustedes saben que los desastres naturales cada vez más impactan en la movilidad de la gente, ya que destruyen los ecosistemas, las viviendas, y hay gente completa que se ve obligada a desplazar. Estamos en plena continuación con nuestro hermano obispo Juan. eh, Hemos tenido reuniones con varias iglesias hermanas en los Estados Unidos, pero inclusive con nuestros buenos hermanos de la Iglesia Metodista Británica, precisamente cómo podemos ser más efectivos en esto. Hay gente que está sufriendo, hay gente que se está viendo obligada a dejar sus comunidades de origen en este momento, producto de toda la destrucción que causó este huracán, que sigue causando porque no se ha acabado del todo la tormenta. Y no solamente fue Jamaica, también fue Haití, fue Cuba, fue República Dominicana, fue Barbados, fue Turks and Caicos y más isla. Entonces, a veces nos guiamos solo por la noticia, pero sabemos que el pueblo de fe se preocupa por toda la humanidad. Así que por favor, ténganlos en sus oraciones y también oremos por las manos dispuestas y los corazones generosos para que esta respuesta pueda ser efectiva a la gente que lo necesita. Y en ese mismo sentido, pedir oración porque el obispo Juan y yo, mediantemente, vamos a estar prontamente en Haití.
también, que ustedes saben que Haití y Venezuela siguen siendo las dos grandes crisis humanitarias y de desplazamiento en la región. Son países ambos donde más de un tercio de su población no vive en el país, vive esparcida por el mundo y en particular por el continente. Y en una visita histórica de parte de nuestras agencias y de la cooperación de la Iglesia Metodista Unida vamos a volver a Haití luego de más de una década oficialmente, y el obispo Juan va a estar con nosotros, Dios mediante, también como un gesto de hermandad entre nuestras iglesias y lo que hacemos en conjunto. Así que por favor oren por nosotros, oren por la gente de Haití, oren por la gente de Jamaica y también por toda la gente del Caribe que está siendo afectada, por la gente de Cuba, por la gente de República Dominicana, por la gente de Barbados, de Turks and Caicos y de las otras islas que han sido afectadas y que están abandonando sus hogares estos días precisamente porque la tormenta los dejó sin hogar. Gracias. No sé si hay más alguien, porque la última palabra será de Gaby para hacer no solo su saludo, y puede hablar también en nombre de Alaime, y hablar un poco sobre Alaime, y después invitar para la oración final a quien achar por bien. Entonces, no sé si hay más algún informe. Yo me olvidé que Fabian no habló, pero está siendo ofrecida por UCEL una diplomatura en pastoral educativa. No sé si quiere hablar un poco, Fabian. Bien, es una pastoral educativa que comenzamos justamente esta semana. Uno de los docentes, nuestro querido Pablo García, y otros docentes que están en este tiempo es el pastor magíster Miguel Ulloa. Tenemos un equipo internacional de docentes, lo cual nos da una mirada, voy a usar la palabra, perdón, Cristian, contextual. Pero en este caso creo que era precisa porque esto significa que justamente atendemos esa raíz metodista. Así que tiene una mirada especialmente pensando, y esto lo hemos hecho conjunto con el IRIC-Hub y justamente con Alaime, que es quien alberga las instituciones metodistas educativas de América Latina y Caribe. No sé si está la invitación de eso, sino ya le pongo acá en el chat, mientras Gabriela hace el saludo, yo les busco para que alguien que se quiera inscribir y ver el programa lo pueda hacer. Gracias. Porque lo público alvo prioritario son los capellanes, las capellanas, pero las personas también que trabajan con las pastorales educativas en nuestras iglesias y en nuestros espacios. ¿Es eso, no, Fabián? Bueno, muchas gracias. Y es un cierre que de alguna manera es apertura, porque las reflexiones seguramente van a traer otras acciones, eh, otras miradas. Así que esto es un cierre parcial. Desde ALAIME, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación, y decimos latinoamericana y nos estamos mirando para empezar a decir latinoamericana y caribeña. Siempre estamos acompañando estas instancias de formación porque nuestra asociación abarca a todas las instituciones educativas, y sabemos que la educación cambia el mundo, eh, y sobre todo cuando esa educación se hace desde el Evangelio, invocando el nombre de Dios y sabiendo que para muchas personas las instituciones educativas son rescatadoras de vida, en cualquiera de sus niveles educativos. Y de esto pueden dar cuenta algunos de ustedes o algunos de nosotros que hemos sido formados en las instituciones metodistas. Damos gracias a Dios por esto, damos gracias a Dios por el alcance que tienen nuestras instituciones, que va más allá
de las matrículas que tenemos y todo aspecto de la formación es necesaria, por ejemplo, en esta temática. Y así como empezamos poniéndonos en manos del Señor, porque sabemos que es lo mejor, también eh, reafirmamos que para despedirnos, eh, hermanados y hermanadas, también necesitamos invocar al Señor y dar gracias por este tiempo. Yo le voy a pedir al obispo Juan Simpson si él puede tener una oración de cierre, si nos puede acompañar para poder despedirnos, sabiendo que las formaciones de Redime van a seguir, las conferencias, y nos vamos a volver a encontrar. Obispo. Señor, te damos gracias porque como nos has invitado a caminar juntos en el camino. Ayúdanos, oh Señor, a entender muchas veces que nos hemos fosilizado, nos hemos petrificado al vernos solo como instituciones. Y se nos olvida de que somos el pueblo del camino. Así fue que se llamó tu iglesia antes de que empezaran a decir los que siguen a Cristo. Y nos llamaron cristianos. Se nos llamó la gente del camino. Ayúdanos a entender nuevamente que esa vocación inicial de ser gente del camino es lo que nos hace siervos tuyos. Recuérdanos también nuestra propia tradición metodista, que es una tradición del camino, a pie, a caballo, en barco, siempre en movimiento. Así que te damos gracias por este momento, por la fraternidad, por la sororidad, por invitarnos a caminar juntos. Hay mucho que hacer y hay mucho también que experimentar. Y sabemos, oh Señor, de que no nos prometiste que se iban a eliminar todos los dolores, las penas, las tragedias y las angustias. Lo que sí nos prometiste es hacerte presente en medio de todas esas situaciones. Así que al despedirnos los unos de los otros, celebramos nuestra vida en familia y en comunidad. Ayúdanos a entrelazar nuestras manos, no solo para ayudar, sino para proteger y también para sostener. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, hoy y para siempre. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, hermanas. En lo próximo año teremos también 3 conferencias de Redime, entonces cada una que ha participado hace parte de un conjunto, de un mailing, donde vamos invitar para outros espaços. Una persona que está acá, Dora Luz, é uma pessoa que ha participado em Redime desde o início e hace parte de muitos de nossos espaços. Qué bueno te ver, Dora. Estaba extrañando a ustedes. Qué bueno. Yo quería entonces dejar a cada una un abrazo y hasta la próxima. Que Dios bendiga a todos y todas. Bendiciones, un gusto. Bendiciones. Muchas bendiciones. Dios, bendiciones.